Siguiendo el mismo ejemplo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta de México sigue trabajando los fines de semana, recorriendo los rincones de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo 4 de agosto inaugurará el Hospital General Tuxtepec, Oaxaca. Al supervisar los trabajos en el Hospital General Tuxtepec, la presidenta de México indicó que estaba prevista la apertura de este centro hospitalario para este día. Sin embargo, hubo un problema para la entrada del oxígeno. Les propongo que en la mañanera del lunes 4 de agosto nos conectemos. Va a venir Alejandro y Salomón y le vamos a dar el corte de listón para la inauguración del Hospital de Tuxtepec, se comprometió. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que la edificación del hospital se logró con el dinero obtenido con la venta del avión presidencial que usaron los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Destacó que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a la construcción de 2 hospitales, uno en Tlapa de Guerrero y otro en Tuxtepec, con el dinero de la venta del majestuoso avión presidencial usado por los gobiernos del PRIAN. La presidenta Sheinbaum anunció que durante su sexenio habrá una inversión de 3,000 millones de pesos para el sistema de salud en Oaxaca y así lograr el funcionamiento de todos los hospitales y centros de salud. Con estas acciones vemos claramente que el gobierno de la 4T te cumple lo que promete. Y aquí está un claro ejemplo que para el pueblo todo y sin el pueblo nada. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas, a todos por esta recepción inolvidable. Me da mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias a Salomón Jara, nuestro gobernador del estado de Oaxaca, por tu trabajo, por tu entrega, por tu compromiso con el pueblo de Oaxaca y con el proyecto de la transformación. De igual manera, a Fernando Huerta, presidente municipal de Tuxtepec, muchas gracias por recibirnos. Gracias. Ya escucharon al general Manuel Ramírez del Cuerpo de Ingenieros Militares de la Defensa. Muchas gracias a la Defensa Nacional por su entrega a la nación y su entrega al pueblo. Muchas gracias por su trabajo, general. Bueno, pues hoy íbamos a inaugurar el hospital, pero hubo un problema para la entrada del oxígeno. Entonces, en este momento me va a decir Alejandro el día exacto de inauguración del hospital. Y va a ser compromiso, porque en la cuarta transformación los compromisos se cumplen. ¿Cuándo? A ver, les propongo que en la mañanera del lunes 4 nos conectemos. Va a venir Alejandro y Salomón y le vamos a dar el corte de listón para la inauguración del hospital de Tuxtepec. 4 de agosto. ¿El director del hospital está listo? ¿Sí? Enfermeras, enfermeros, ¿listos? Los doctores, doctoras, ¿listas? ¿Listos? 4 de agosto inauguramos este hospital. Es un símbolo, el hospital de Tuxtepec, en muchos sentidos. Fíjense, lo primero, se construyó vendiendo el avión presidencial, ese que compró Calderón para regalárselo a Peña y que se usó durante ese periodo, un avión lujoso, de mucho dinero,
nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Dijo, lujos no, privilegios para los gobernantes no. El avión presidencial se va a vender y la venta va a ser para construir 2 hospitales, uno para el pueblo de Guerrero, en Tlapa, y otro para el pueblo de Oaxaca, en Tuxtepec. Así que es un gran símbolo este hospital. Es atención de primer nivel para el pueblo de Oaxaca y también significa que se acabaron los privilegios del gobernante. Nosotros, los que venimos de la Cuarta Transformación, los que somos de la Cuarta Transformación, gobernamos con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Segundo símbolo, ¿quién lo construyó? Los ingenieros militares. No solamente el Ejército, la Secretaría de la Defensa, nos cuida la seguridad nacional, cuida al pueblo ahora con la Guardia Nacional también. No solamente está presente cuando hay inundaciones, temblores, toquemos madera, sino que además ahora nos ayuda en las grandes obras estratégicas del pueblo. Ayudaron en el Tren Maya, ayudaron en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y construyen hospitales, escuelas. Muchas gracias al Ejército Mexicano, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Segundo símbolo, un ejército al servicio de la patria y del pueblo de México. No cualquier país tiene una Secretaría de la Defensa, soldados que en realidad son pueblo uniformado. Ese es el Ejército Mexicano. Tercer símbolo, salud, acceso a la salud para el pueblo de manera gratuita y de calidad. Durante todo el periodo neoliberal, ese que vivió México, que ya no queremos ni acordarnos, pero es importante mencionarlo porque quien no recuerda lo que pasó puede repetirlo. Durante ese periodo, corrupción, privilegios, se gobernaba para unos cuantos. Quisieron convertir el acceso a la salud en una mercancía. Incluso se pagaba para ir a un hospital público o a un centro de salud público. Pero ahora, con la Cuarta Transformación, el acceso a la salud no es una mercancía, no es un privilegio, es un derecho del pueblo de México establecido en el Cuarto Constitucional. Fueron muchos años de abandono, de privatizaciones, de olvido, de provocar rezago para el pueblo, y poco a poco vamos avanzando. El día de hoy estoy con ustedes después de este evento, de esta asamblea. Vamos a tener una reunión con Salomón y todo su equipo y el equipo que venimos aquí, que ya se los presento, porque vamos a revisar centro de salud por centro de salud, hospital por hospital, para saber qué le falta, qué necesita, si necesita equipo, si necesita médicos. Y de un primer diagnóstico, resulta que se requieren para Oaxaca como 3,000 millones de pesos para tener los hospitales, los centros de salud, todo, tenerlo bien. Y el día de hoy me comprometo con ustedes a que ese recurso va a estar en Oaxaca durante todo nuestro sexenio, en particular para la salud, porque hay muchas otras cosas que estamos haciendo con Salomón. ¿Por qué vamos a empezar? Pues vamos a empezar por equipar lo que existe.
Si hay un quirófano que está cerrado porque le falta un aire acondicionado, porque le falta una lámpara, porque le falta algo, hay que arreglar el quirófano, que tenga todo. Si le falta una enfermera especialista, hay que contratar a la enfermera especialista. Si a un a un hospital le falta un equipo, pues que tenga su equipo. Así vamos empezando porque todo lo que tenemos funcione bien. Los centros de salud tienen el programa La Clínica es Nuestra. Es un programa en donde se le da a los usuarios, hay asamblea, deciden un grupo ejecutor, entre ellos y los médicos deciden qué le falta al centro de salud, se les entregan los recursos y se compra. Y cada año hay La Clínica es Nuestra para que se vayan mejorando los centros de salud. Entonces nosotros pues vamos a arreglar todos los hospitales, todo lo que se requiere, es la primera inversión, y después los nuevos hospitales o la sustitución de hospitales que ya estén muy antiguos. Este es el IMSS Bienestar. En nuestro país son 3 sistemas de salud pública. Uno, el Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS, para todos aquellos que tienen derecho a biencia, que trabajan principalmente en empresas privadas o en negocios privados, o también que se afilian de manera individual, está el IMSS. Para los trabajadores del Estado, los que trabajamos en el gobierno, está el ISSSTE. Y para todos aquellos que no tienen seguridad social, el presidente López Obrador conformó esta nueva institución que se llama IMSS Bienestar. ¿Qué había antes? Pues se encargaba cada estado de sus servicios de salud. Oaxaca se encargaba de los suyos, Nuevo León de los suyos, la Ciudad de México de los suyos, así. Y somos ahora 24 entidades de la República que decidimos que en vez de que cada quien haga lo suyo, que todos formemos parte de una sola institución. ¿Qué ventajas tiene eso? Pues que poco a poco, como hay más recursos, pues vamos basificando a todos los médicos, enfermeras, muchos que tenían contratos de honorarios eventuales, contratos precarios, poco a poco los vamos a ir basificando a los que trabajan en hospitales, a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. ¿Qué otra ventaja tiene? Pues es una ventaja incluso médica, porque el secretario de Salud pues tiene la visión nacional, no solamente la visión parcial, sino una visión nacional de lo que está ocurriendo. Igual el director del IMSS Bienestar, ya lo escucharon, Alejandro Schwartz. Hay un equipo que se coordina y además los recursos llegan a todos lados, no a los estados que tienen menos ingresos, menos recursos, no. A los que tienen menos les toca más y así vamos disminuyendo las grandes desigualdades. Este es el IMSS Bienestar, una gran institución que está haciendo historia en nuestro país. Además, ya van a ir llegando poco a poco los medicamentos. Les tengo que explicar por qué. Iniciamos la licitación de medicamentos en enero y entre unas cuantas farmacéuticas y algunas gentes que llegaron a trabajar con nosotros, quisieron hacer ahí un negocio, nos dimos cuenta y lo paramos. Dijimos, no, aquí la corrupción no. Y ahí hubo un pequeño retraso en la licitación de los medicamentos, pero ya está comprado el 96% de los medicamentos y aquí además Salomón nos va a ayudar con su gobierno para poderlo repartir a todos los lugares. Entre julio y agosto se va a normalizar todos los medicamentos en los centros de salud y en los hospitales porque ya están adquiridos todos. Bueno, aquí le voy a dar tareas para poder repartir responsabilidades, porque somos un equipo de trabajo. Entonces, aquí está Cristian García, Cris. Ella es la administrativa, la titular de la unidad administrativa del IMSS Bienestar. Es muy honesta y ella es la que administra todos los recursos del IMSS Bienestar
y la que se está encargando junto con todos de contratar a los médicos, de que lleguen los equipos, todo lo necesario. Ella es Cris. Luego, Carlos Ulloa es el director de Birmex. A él le tocó la tarea más difícil de todas. A él le encargué que todos los centros de salud y hospitales tengan sus medicamentos, que lleguen hasta el último rincón del país. Así que cualquier reclamo aquí a Carlos. Es cierto. Entre todos somos un equipo y poco a poco vamos resolviendo. Bueno, el general pues ya lo escucharon, a cargo de la construcción del hospital. Berta Gómez, ella es la subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda. Fíjense qué tarea le dimos: cuidar el dinero del pueblo. Es una mujer muy honesta y administra todos los recursos del gobierno federal. Esa es su gran responsabilidad. La conozco desde hace mucho tiempo, una mujer honesta, comprometida y con carácter. Berta Gómez. Bueno, luego Alejandro, ya lo vio, escucharon, director del IMSS Bienestar. Salomón, pues ya lo conocen, aquí en Oaxaca, nuestro gobernador. David Kersenovich, él es el secretario de salud, él coordina toda la salud del país. Fíjense que es un médico muy renombrado nacional e internacionalmente, él es Premio Nacional de Ciencia, decidió dejar su trabajo en el Instituto Nacional de Nutrición para ayudarnos a levantar y avanzar en el sistema de salud de nuestro país. Gracias, David. Zoé Robledo, ya lo conocen, director del IMSS, que también es gran compañero, realiza un gran trabajo. Eduardo Clark, él es como un genio, nos está ayudando, no es como un genio, es genio. Nos está ayudando a digitalizar todo el sistema de salud, a que todo centro de salud tenga su internet, tenga su sistema para poder digitalizar todo el sistema y ser más eficientes en todo el país. Y Leti Ramírez, pues que me ayuda en la presidencia de la República, y el director del hospital. Bueno, este es el equipo, se los presento para que vean cada quien su responsabilidad. Bueno, ya saben que los principios que nos guían, que nos rigen, no se nos olvidan nunca. Nosotros gobernamos con 3 principios. El primero, por el bien de todos, primero los pobres. Esa es una máxima de los gobiernos de la Cuarta Transformación. No solamente es justicia social, sino que además ha funcionado, ha demostrado que es un modelo que funciona, que si al que menos tiene le va mejor, a todo el país le va mejor. El segundo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ese es un principio de Benito Juárez García. La austeridad republicana. El tercero, con el pueblo todo, sin el pueblo. Miren, qué hermoso lo que pasó hace algunas semanas en nuestro país. El pueblo salió a decidir a la Suprema Corte de Justicia quién quería que fueran los ministros, ministras, magistrados, jueces. Y por primera vez, quizá después de Benito Juárez, un indígena mixteco va a ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De Oaxaca. Un orgullo. Esos son nuestros principios. Y además, sí, Hugo Aguilar. Un aplauso para el presidente de la Corte. Además, ya saben que avanzar con la transformación significa mantener todos los programas de bienestar, todos los que hizo el presidente López Obrador, la pensión adulto mayor, el apoyo a las personas con discapacidad, las becas para los jóvenes de preparatoria, todos los programas Sembrando Vida, fertilizantes, todos se mantienen, pero además, gracias a nuestros diputados, senadores, hoy son letra escrita en la Constitución. La pensión adulto mayor, ningún presidente se lo puede quitar al pueblo de México porque ya es derecho constitucional.
Y ahora hay 3 nuevos programas de bienestar, ya los conocen. Apoyo a las mujeres de 60 a 64 años de edad. Ya las de 63 y 64 ya lo tienen. Y en agosto inicia la inscripción para las de 60, 61 y 62. Este mismo año vamos a cumplir con el compromiso de que todas las mujeres de 60 a 64 tengan pensión Mujeres Bienestar. En esta ocasión, no le toca a los hombres, nada más a las mujeres, porque es tiempo de... Les voy a decir por qué, porque, fíjense, en realidad el trabajo del hogar lo tenemos que hacer la pareja, los dos. Pero normalmente lo hacemos las mujeres. Aquí veo a todas las mujeres. ¿Quiénes somos las que cuidamos principalmente de los niños y las niñas? ¿Quiénes estamos pendientes de la casa? Aquí están todas nuestras compañeras enfermeras. Salen de la casa, van a trabajar, a atender a la gente, pero están pendientes de lo que está ocurriendo en la casa. Ya compraron la comida, los niños tienen de comer, ya salieron de la escuela, llegan en la noche, hay que lavar la ropa, todas esas cosas, ¿verdad? Por eso digo que es de los dos, pero principalmente lo hacemos las mujeres. ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta de los maridos? Sé lo que les digo, ¿Quiénes llegamos a los 60 años? Ya crecieron los hijos, ya hicieron sus familias, ¿y ahora quién cuidamos? ¿Y quién reconoce ese trabajo? Ah, ¿cómo no? Como hay mujer presidenta con A, reconocemos el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, pensión Mujeres Bienestar. Por eso es una pensión solo para las mujeres en esta ocasión. Y al cumplir 65, pues ya pase automático la pensión universal para adulto mayor. Voy a repetir algo que dije hace unas horas en otro estado. Y me gusta decirlo porque nos empoderamos las mujeres. Digo que cuando llegué a la presidencia, el primer día entrevistaron a un cómico de una televisora y le preguntaron qué opina que llegó una mujer a la presidencia. Y dijo, ay, pues ya llegó una ama de casa a Palacio Nacional, así como. Le dije, pues ¿sabe qué? A mucho orgullo soy ama de casa, soy abuela, soy mamá y soy comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Las mujeres podemos ser lo que queramos ser. Se quedó atrás, tiene que quedar atrás la discriminación en todas sus formas, el racismo, el clasismo y el machismo. Todo tiene que ser parte del pasado. Somos iguales todas y todos y debemos tratarnos siempre con respeto. Esa es la gran dignidad del pueblo de México. Bueno, ese es el primer programa, ya me tardé mucho. El segundo, el apoyo a todos los niños y niñas que van en escuela pública, desde primaria y secundaria. Ya todos los de secundaria ya tienen su beca. Y el próximo año nos vamos a primaria. Y el tercer programa se llama Salud Casa por Casa. Que no sé si anden por aquí algunos de nuestros compañeros de Salud Casa por Casa. ¿Sí están por aquí? Ahora no vinieron con nosotros. Bueno, Salud Casa por Casa son 20,000 enfermeros, enfermeras, médicas, médicos que están recorriendo todo el país. Tocan en la casa de los adultos mayores y las personas con discapacidad.
llevan un equipo y un sistema electrónico, una tableta. Y ahí le preguntan a las y los adultos mayores su estado de salud, revisan su corazón, su presión, incluso el azúcar en la sangre, y ahí ven si tienen algún problema médico. Y los regresan a visitar una vez o al siguiente mes, o 2 meses o 3 meses, dependiendo de su estado de salud. Y este programa para las y los adultos mayores se va a complementar con farmacias del bienestar, que ya muy pronto se van a instalar en los centros de salud, para que los medicamentos principales de diabetes, hipertensión y algunas otras enfermedades se puedan recoger directamente en la farmacia del bienestar de manera gratuita. Ese es el programa de salud casa por casa, el tercer programa de bienestar de nuestro gobierno. Les platico también que en esta gira, además de estar revisando los sistemas de salud, o más bien el sistema de salud del IMSS Bienestar, también aprovechamos porque por primera vez se están entregando recursos a los pueblos indígenas, por primera vez. A todas las comunidades y pueblos se les está entregando una parte del presupuesto público. ¿Cómo es esto? En todas las comunidades se hace una asamblea, se elige a un comité ejecutor, a un comité de vigilancia y a una tesorera mujer, y se les entrega un recurso del presupuesto público para que en la asamblea se decida para qué se va a utilizar. Antes solamente había presupuesto para el gobierno federal, para el gobierno estatal y para el gobierno municipal, y ahora hay un cuarto nivel: pueblos indígenas y afromexicanos, porque en septiembre cambiamos la Constitución entre todos, y con la cuarta transformación los pueblos indígenas hoy están en la Constitución de la República con todos sus derechos. Ese es un triunfo también de Oaxaca. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Vamos a seguir apoyando a Oaxaca con obras, con muchas cosas que requieran, todo lo que esté en nuestro corazón, siempre con ustedes. Díganle a sus familiares, porque ustedes tienen muchos familiares paisanos que viven del otro lado de la frontera. A ver, ¿quién tiene familia del otro lado? Yo también. Todos, yo creo que todos los mexicanos tenemos un primo, un hermano, un familiar que se fue allá a buscar trabajo. Los migrantes no son criminales, son personas que trabajan, honestos, que sacan adelante a sus familias, sostienen la economía de sus familias en México, pero que se oiga bien y que se oiga fuerte, sostienen la economía de los Estados Unidos. Sin los mexicanos y mexicanas allá, Estados Unidos no sería lo que es. Díganles que los protegemos, que los cuidamos, que lo que necesiten el gobierno de México siempre va a estar con nuestros hermanos migrantes. Muchas gracias a todas y a todos. ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva México! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva México! Con enorme respeto, saludo a nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, presidenta, por su convicción y por su compromiso con la justicia social y por hacer del derecho a la salud una prioridad del Estado. Saludo con especial afecto al maestro Salomón Jara, gobernador del Estado de Oaxaca. Gobernador, muchas gracias por su respaldo al IMSS Bienestar. Por supuesto, celebro y agradezco la presencia de nuestro líder, el señor secretario, el doctor Kersenovich. Muchas gracias, querido secretario. Quisiera agradecer al municipio de Tuxtepec, que compró y donó el terreno del hoy hospital. Muchas gracias al municipio por todas sus atenciones.
Por supuesto, reconocer la presencia de nuestro liderazgo territorial, de nuestra coordinadora del IMSS Bienestar en el estado de Oaxaca, la doctora Elia Martínez Sánchez, aquí presente. Doctora, muchas gracias por todo su compromiso. Permítame compartirles una muy breve reflexión. El derecho a la salud, compañeras y compañeros, no se cumple en los papeles. Se cumple cuando una persona puede acudir a una unidad médica y recibir atención con dignidad. Se cumple cuando una mujer con trabajo de parto llega a tiempo a un hospital, tiene a su bebé segura y vuelve a casa sin pagar un solo peso. Y se cumple cuando una niña con una fractura puede ser operada con amor en un quirófano limpio y equipado con personal completo y su familia no queda endeudada. Y eso es el IMSS Bienestar. Atención gratuita, infraestructura pública, personal comprometido y decisiones tomadas desde el territorio con y para el pueblo. Hoy nos encontramos en el Hospital General de Tuxtepec, una de las obras más importantes del sistema de salud en el sur-sureste de nuestro país. Ese hospital, como nos recordaba el gobernador, es más que paredes y camas, representa un símbolo. Se construyó con los recursos de la venta del avión presidencial porque el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cambiar el lujo de unos cuantos para el derecho a la salud de todos. Muchas gracias al presidente por esa decisión. Este hospital representó una inversión de más de 2.000 millones de pesos para las más de 1 millón de personas que atenderá de los municipios de Oaxaca y de Veracruz. Tiene 90 camas sensables, 60 camas no sensables, 25 consultorios, 3 quirófanos, una sala de parto condicionada para embarazos de altos riesgos, 12 ambulancias de terapia intensiva, un servicio de imagenología con la mejor TAC, más bien la primera TAC de la cuenca y la mejor del estado de Oaxaca, un laboratorio y servicios con una gama muy amplia de especialidades: medicina interna, ginecología, pediatría, urología, cardiología. Y algo muy importante que quisiera informarlos: ya tenemos contratados a los 47 especialistas que empezarán a trabajar el 1 de agosto. Esta unidad será el nuevo centro regional de referencia para la atención de enfermedades complejas y urgencias médicas. Y este hospital, algo muy importante, no es un hecho aislado, es parte de una transformación estructural de la salud del estado de Oaxaca. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos ha dado una instrucción con toda claridad: que ningún quirófano esté cerrado, que ninguna medicina falte y que ninguna persona sea rechazada por falta de atención. Y esto se traduce en una inversión verdaderamente histórica que quisiera informarles a todos ustedes el día de hoy. Nuestra presidenta ha autorizado una inversión de más de 3.000 millones de pesos para el Estado. En primera orden, vamos a rehabilitar los 61 quirófanos de los 39 hospitales del Estado este mismo año. Muchas gracias, presidenta. Y a partir del 2026 iniciaremos un proceso de renovación de la red hospitalaria con 6 acciones estratégicas que quisiera compartir con ustedes. La primera, y se van a poner muy contentos en Valles por esto, es la sustitución del esperado Hospital General de Valdivieso. Vamos a sustituir el Hospital de Valdivieso durante el 2026 al 2027. El segundo es un nuevo acelerador lineal para el Coro. El tercero es la conclusión de la obra del Hospital Psiquiátrico. Vamos a sustituir el Hospital General de San Pablo de Huixtepec y vamos a sustituir el Hospital General de Huajuapan. Todo eso se va a hacer por instrucción de nuestra presidenta. Con esto concluyo. Queridas y queridos compañeros, desde la cuenca del Papaloapan lo decimos con claridad: la salud es un derecho y ese derecho hoy tiene rostro, tiene estructura, tiene quirófanos, consultorios,
médicas, enfermeras, ambulancias, personal de limpieza, cocineras, promotores de salud, intérprete y sobre todo una comunidad organizada. Y tiene un nombre, IMSS Bienestar, y tiene un rumbo, la justicia social, la cuarta transformación y el pueblo al centro. Muchas gracias. La proyección del video Hospital General. En un acto que marcó la historia de México, el avión presidencial fue vendido, no para volar, sino para sanar. Hoy, ese dinero se transforma en salud, en futuro, en esperanza para miles de familias mexicanas. Aquí, en el Cerro del Conejo, nace el nuevo Hospital General de Tuxtepec, un proyecto conjunto entre el IMSS Bienestar y el Cuerpo de Ingenieros Militares, que no es un lujo, es inversión pública para quienes históricamente habían estado en el olvido. Este hospital comenzó su construcción durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y se vuelve un compromiso cumplido con la presidenta Claudia Sheinbaum. Beneficiará a más de 1.200.000 personas de 109 municipios de Oaxaca y Veracruz. Contará con 150 camas, 3 quirófanos completamente equipados, 25 consultorios, 2 salas de parto de alto riesgo, 6 cubículos de trabajo de parto y 2 ambulancias listas para responder donde haga falta. Todo esto gracias a una inversión de más de 2.300 millones de pesos. Aquí, en San Juan Bautista Tuxtepec, la salud será más cercana y más humana. Con un avance de obra del 92%, esta nueva unidad médica brindará servicios en urgencias pediátricas, cuidados intensivos, imagenología, medicina interna y muchas más especialidades porque cada vida importa. La instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es clara: que ningún quirófano esté cerrado, que ningún medicamento falte y que nadie quede sin atención médica por falta de equipo, personal o voluntad. Este es el nuevo rostro de la salud pública en México que estamos consolidando. Con los pies en la tierra y la mirada en el futuro, el IMSS Bienestar se consolida en Oaxaca para garantizar el derecho a la salud para todas las personas en todos los lugares. Gobierno de México. Hace uso de la palabra el subdirector de la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, General José Manuel Ramírez Martínez. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas. Ingeniero Salomón Jara Cruz, Gobernador de Oaxaca. Doctor David Kershenovich, Secretario de Salud. Doctor Alejandro Suárez, Director General del IMSS Bienestar. Maestro Zoé Robledo, Director General del IMSS. Integrantes del Presidium. Distinguidos invitados y público en general. En el marco de los compromisos del Gobierno de México, de la presente administración y en cumplimiento a la cuarta misión general contemplada en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerzas Aéreas Mexicanos, que establece realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país, la Secretaría de la Defensa Nacional formalizó convenios de colaboración con el IMSS e IMSS Bienestar para apoyar en la construcción e infraestructura hospitalaria en diferentes entidades del territorio nacional, con el objeto de fortalecer y ampliar la atención médica del país, en beneficio de todos y todas las mexicanos. Para el caso particular del estado de Oaxaca, la Secretaría de la Defensa construyó a través de ingenieros del Ejército aquí en San Juan Bautista, Tuxtepec, el Hospital General IMSS Bienestar,
el cual se desarrolló en un terreno de 4 hectáreas y una superficie de construcción en edificación de 3.432 metros cuadrados y 12.982 metros cuadrados de urbanización distribuida en 6 edificios, lo que permitirá contar con una capacidad de 90 camas, 19 especialidades, 6 quirófanos, 36 consultorios y un área de imagenología con equipos médicos de alta especialidad que beneficiarán aproximadamente a 550,000 personas de la cuenca del Papaloapan. Este edificio fue construido cumpliendo con los estándares de seguridad sísmica y de cimentación mediante 83 pilas de concreto reforzado de 1.50 a 1.80 metros de diámetro y hasta 17 metros de profundidad, con una estructura principal resuelta con marcos rígidos de acero estructural y entrepisos resueltos mediante un sistema de losa cero con acabados en el exterior a base de fachada acústica y aislante para resistir las altas temperaturas que imperan en la región. Desde el inicio han transcurrido 18 meses de construcción en un trabajo continuo con retos de ingeniería y logística para lograr mejoras significativas en la atención al paciente con la adopción de nuevas tecnologías y equipos especializados de alta calidad, conceptualizando, planeando y ejecutando esta obra en estrecha coordinación con personal técnico del IMSS Bienestar. Defensa materializa este nosocomio aprovechando la experiencia adquirida en la construcción de este tipo de instalaciones en otras entidades del país, realizando los trabajos de construcción por conducto de la Dirección General de Ingenieros y la responsabilidad de los ingenieros del Ejército, utilizando los recursos humanos, técnicos y materiales con eficacia, eficiencia, economía, transparencia, legalidad y honradez, buscando las mejores condiciones al Estado mexicano, así como el apoyo de ingenieros y arquitectos talentosos y mano de obra local, impulsando la generación de 1,053 empleos directos y aproximadamente 2,150 indirectos. En este contexto, los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, seguirán contribuyendo en la construcción de infraestructura hospitalaria del país para satisfacer la demanda de servicios de salud como una expresión de nuestro compromiso institucional con el pueblo de México y con los objetivos de la Presidenta de la República, quien ha depositado su confianza en los ingenieros del Ejército, en proyectos que impulsen el desarrollo del país y generen bienestar en su población. Muchas gracias. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia.